Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias, Señor, porque tu palabra sigue viva y eficaz entre nosotros. Reconocemos nuestra impotencia e incapacidad para comprenderla y dejarla vivir entre nosotros. Ella es más poderosa y más fuerte que nuestras peleas, más eficaz que nuestra fragilidad, más penetrante que nuestra resistencia. Por eso te pedimos que nos ilumines con tu palabra, para que la tomemos en serio y nos abramos a aquello que nos manifiesta, para que confiemos en ella y le permitamos actuar en nosotros de acuerdo con la riqueza de su poder. Madre de Jesús, que confiaste sin reservas, pidiendo que se cumpliera en ti la palabra que te fue dirigida, danos el espíritu de disponibilidad para que volvamos a encontrar la verdad sobre nosotros mismos. Haz que ayudemos a hombres y mujeres a encontrar la verdad de Dios sobre cada uno. Haz que le encuentren plenamente el mundo y la sociedad en que vivimos, las personas a las que queremos humildemente servir. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu palabra encarnada, por su muerte y resurrección, y por el Espíritu Santo, que renueva constantemente en nosotros la fuerza de esta palabra. Amén. Muy bien. Bueno, vamos hoy a entrar en un tema que es de fundamental importancia para comprender todos los evangelios y los demás temas del Nuevo Testamento. Se trata del tema del reino de Dios. Nosotros cuando rezamos cada día una y otra vez el Padre Nuestro, en la segunda petición, súplica que hacemos al Padre, en orden de importancia es: venga a nosotros tu reino. Lo que indica que el reinado de Dios, el proyecto de Dios, tiene tal importancia que Jesús mismo lo colocó en segundo orden. Santificado sea tu nombre, como lo santificó, glorificó Jesús, y venga a nosotros tu reino. Sin embargo, cada vez que nosotros pronunciamos esta palabra reinado, reino de Dios o el reino de los cielos, normalmente no entendemos a qué se refería Jesús cuando hablaba de su reino, porque nunca lo explicó en forma clara, contundente, pero lo explicó, lo dio a entender a través de parábolas, de sus milagros y de otros episodios. Por lo tanto, vale la pena que penetremos o que hagamos un esfuerzo de comprensión. Les preparé un material sobre la introducción al tema del reino de Dios, porque aunque está en la página 102 del documento, pero preferí darle utilizando materiales sea de Carlos Mesters, de José Antonio Pagola y de otros autores que nos guiarán. El texto dice: el reino de Dios está cerca. Bueno, la introducción. La primera persona que utilizó esta terminología fue Juan el Bautista. No está inicialmente en los labios de Jesús, como suponemos, porque era el anuncio de la buena noticia, sino Juan el Bautista utiliza en Mateo 3:1, utiliza esta expresión. Obviamente tampoco él explicó en qué consistía el reino de Dios. Para saber en qué consiste esta realidad misteriosa que Jesús vino a instaurar en la tierra, y en qué consiste y cuáles son sus exigencias, hay que dirigirse al Antiguo Testamento. Entonces, primero, Israel, el reino de Dios. Cuando Yahvé se reveló a Abraham, a Isaac y a Jacob,
no se reveló como rey. Tampoco utilizó otro nombre porque pensamos de que la primera vez que manifestó su nombre fue a Moisés cuando apareció desde la zarza, aunque el libro de Génesis se anticipa y habla de Yahvé aún en contexto de patriarcas, cuando todavía Dios no había revelado su nombre. Sin embargo, nunca se presenta como el rey. El reino de Dios supone que Dios es el rey. Tampoco, cuando aparece a Moisés, se presenta como yo soy el que soy, mas nunca utiliza yo soy el padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero nunca se presenta como rey. Entonces, ¿de dónde sale esta expresión? ¿A partir de cuándo? Dice, pero a partir de la entrada de Israel en tierra prometida, ¿no?, se empezó a hablar de Yahvé alrededor del año 1200 años de Cristo. Se empezó a hablar de Yahvé como rey de Israel. Entonces, las primeras veces la encontramos. En el libro de los jueces se dice, Yahvé reina sobre Israel. Entonces, la primera mención de Yahvé como rey. En los salmos, muchos salmos hablan en forma muy clara y contundente de que Dios es rey. Ustedes miran, entre los 150 salmos, por lo menos unos 30 salmos enfatizan que Dios es rey. En los profetas también encontramos alusiones al reinado de Dios. Por ejemplo, Yahvé reina para siempre. Está en el libro del Éxodo, pero fue la redacción que hicieron los profetas después del retorno de Babilonia. Reina en el cielo, reina en la tierra y en el universo. Por lo tanto, en los salmos tenemos muchas menciones. Yahvé escogió entre todas las naciones a un pueblo, Israel, con el cual pactó una alianza y constituyó con él, aquí hay un error, con él, un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Ahí empieza a manifestarse que Israel era el pueblo que pertenecía al reinado, al dominio de Dios. Él se había reservado, consagrado un pueblo entre todos los pueblos, y de este pueblo él era el rey. En Israel, Yahvé reside en medio de los suyos, en Jerusalén, en el templo. Desde allí lo bendice, lo guía, lo protege, lo reúne como un pastor a sus ovejas. Él es el rey de los ejércitos, ¿no? Cuando se habla, cuando encontramos la expresión Dios Sabaoth, ¿se acuerdan? En algunos textos de la Biblia significa el Dios de los ejércitos, es decir, Dios defiende a su pueblo, sale a luchar. Bueno, muy bien. ¿Quiere leer ahora el número 2, literal 2, Jorge? Pero cuando el pueblo de Israel se convirtió en monarquía como los pueblos vecinos, los reyes de Israel eran tan solo representantes del rey Yahvé y debían someterse a él y servirle a él. Sabemos que con excepción de muy pocos reyes de la dinastía de David... Bueno, digo aquí, ¿cuáles son los reyes que sí se sintieron representantes de Yahvé? Prácticamente fue David, Salomón, parte de su vida, porque la otra parte de la vida fue más bien un tirano y un déspota. El rey Ezequías, de la tribu de la dinastía de David, y Josías, 4 reyes con David, fueron reyes que se sintieron representantes. Entonces, David, el rey Ezequías y el rey Josías, fueron los reyes buenos de la dinastía. Los demás fueron reyes idólatras. Ezequías y Josías, con la J, Josías. ¿Y de cuántos reyes? Estos son de todos los 27 reyes de Judá, 3 únicamente fueron reyes buenos, lo que indica que se sintieron ellos como propietarios, dueños de Israel, cuando eran tan solo representantes del rey que era Yahvé. Del rey que era Yahvé. Muy bien. Pues la mayoría sí, cayeron en la idolatría.
Buenas tardes, siga tranquilo. Aquí hay. Por eso los profetas reprochaban a los reyes sus pecados y anuncian sus castigos. La historia del reino de Israel se describe con lágrimas y sangre hasta el día en que la ruina de Jerusalén acabó con la monarquía y la independencia de Israel. Para ubicar también la cosa a Luis Alberto, estamos tocando el tema de capital importancia que es el reino de Dios. ¿No? Sigue, tranquilo. Mientras que usted te prepara. Que es el tema o la expresión que nos permite entender gran parte de las parábolas, de los milagros, de las actuaciones de Jesús. Y leíamos que en la expresión reino de Dios aparece únicamente muy tarde en el Antiguo Testamento, en los profetas, una que otra vez, y en los salmos. En cambio, será el tema dominante de los evangelios. Muy bien, sigamos. La historia del reino de Israel se escribe con lágrimas y sangre hasta el día que la ruina de Jerusalén acabó con la monarquía y la independencia de Israel. Leamos despacito para que podamos, no sé cómo. Sí. A partir de la caída de Jerusalén, bajo el poder de Babilonia, no habrá más reyes En Israel. y en Israel descendientes de David. Sin embargo, los profetas anuncian que Israel en los últimos tiempos volverán a tener un rey, el Mesías, el Hijo de David. ¿Se acuerdan que cuando David quiso trasladar el arca de la alianza que reposaba allá en una granja muy lejos, ¿no? Porque decía, yo me he construido en Jerusalén, la capital, un edificio, un palacio, pero yo me siento tan incómodo porque dice, Yahvé no tiene sino una carpa allá lejos, y entonces él organizó una expedición, recuperaron el arca y la trajeron a Jerusalén. Y él mismo encabezó la procesión de entrada del arca, tan así que su mujer se rió de él porque él danzaba y cantaba, era un poeta, ¿no? David tenía muchas características, y Dios castigó a la mujer de él, que no tuvo hijos, porque se rió de David cuando entraba contento con la arca de la alianza. Entonces él quiso construir un templo para custodiar, porque pensaban que el arca era el lugar donde habitaba Yahvé, en el propiciatorio, ¿cierto? Porque estaba ahí las 12 tablas de la ley, estaba el bastón de Moisés, estaba algo del maná de ese tiempo, y dice, ¿no? Entonces Natán le dijo, Dios no le agrada que tú le construyas un templo, porque tú tienes las manos marcadas de sangre por tanta guerra que había realizado David en su vida. Dios no aceptó que él construyera un templo, y le dijo, esto será tarea de tu hijo Salomón. Fue Salomón, efectivamente, ¿no? Sí. Pero entonces, tengamos en cuenta esto, que que le dijo en el sueño, le dijo Natán a David, Dios me manda a llevarte este mensaje. Tú no construirás el templo, porque tú no mereces construir un templo en esas condiciones, pero uno de tus descendientes ocupará un trono para siempre, ¿no? Entonces le dio a entender que habrá un descendiente de la dinastía de la sangre de David que sería rey en forma. Y esta profecía no pudo cumplirse porque con la caída de Jerusalén y el destierro en Babilonia se acabó la monarquía, porque de ahí en adelante los babilonios, los persas, los griegos, los romanos fueron los dueños de esta nación y no había más reyes. Pero los profetas habían asegurado que vendrá un día en que un descendiente de la sangre o de la dinastía de David ocuparía un trono para siempre. Y dirá, él será, aquí hay un texto muy importante, dice, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y afianzaré su realeza.
seré para él un padre y él será para mí un hijo. Esta fue la profecía de Natán a David. Y David agradeció muchísimo porque sabía que era un pecador, como no. Pero digo, uno de mis descendientes será rey. Este rey es el Mesías. ¿Por qué? La pregunta es esta. Si María no era descendiente de David, por lo tanto, ¿cómo es posible que Jesús, el Mesías, el futuro rey, sea de la descendencia, de las entrañas de David? Siendo que María no consta que fuera descendiente de David. Entonces, la única explicación que José, el padre legal de Jesús, que era sí descendiente de David, al adoptar al niño en el templo, cuando hubo la circuncisión, al adoptarlo como hijo suyo, ¿no?, cumplió la promesa, la profecía de Natán. Entonces, Jesús no es de las entrañas de David, es hijo de María y por obra del Espíritu Santo, ¿no? Pero legalmente era realmente de la dinastía de David porque fue adoptado por José. Entonces, es la explicación para que entendamos que sí se cumplió la profecía de Natán a David. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Es muy importante entender el por qué Jesús, por ejemplo, cuando Jesús entró a Jerusalén, el día que nosotros celebramos el Día de Ramos, ¿no? Entró, él quiso y aceptó ser aclamado hijo de David. Se montó en el burrito y aceptó que lo aclamaran y lo acompañaran. Lo que indica que él, aunque nunca aceptó que lo proclamaran rey después de la multiplicación de los panes, querían proclamarlo rey. Sin embargo, en ese gesto del día de la entrada de Jerusalén, él reconoció que era descendiente de David, era el único que merecía entrar como rey. ¿Sí? Muy bien. Pasemos al Evangelio del Reino de Dios. ¿Se quiere? ¿Sí? Jesús da al reino de Dios el primer puesto en su predicación. Lo que anuncia en los pueblos de Galilea es la buena nueva del reino de Dios o del reino de los cielos. Según Mateo, las dos expresiones son equivalentes. Los milagros que acompañan a la predicación de Jesús son el signo de la presencia del reino de Dios y hacen ver su significado. Con la venida del reino de Dios se acaba el dominio de Satanás, del pecado y de la muerte sobre los hombres. Si yo lanzo a los demonios por el Espíritu de Dios, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28. De ahí se sigue una decisión. Hay que convertirse en discípulos de Jesús y creer en Él. De ahí en adelante sus apóstoles y discípulos reciben la misión de proclamar el Evangelio del Reino. Muy bien, hasta ahí. Es muy interesante ver cómo los tres evangelistas sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, utilizan con mucha frecuencia la terminología del reino de Dios en los labios de Jesús. En cambio, en Juan encontramos muy pocas veces, en San Pablo una sola vez, en los Hechos de los Apóstoles 2 o 3 veces, lo que indica que esta expresión, el reino de Dios, poco a poco va desapareciendo en los labios de los apóstoles y de los evangelistas y de los autores sagrados, de los escritores como Pablo, Pedro, etc. Nunca utilizan casi esta terminología. Nos explicamos por qué. Porque siendo que Jesús continuamente hablaba del reino de Dios, se aparece en realidad, ¿no? Poco a poco va desapareciendo esta expresión. Indica que por ser un nombre, primero que todo, por ser una expresión que Jesús nunca había explicado y qué consiste el reino de Dios, tampoco ellos podían perpetuar esta expresión. En segundo lugar, la palabra reino de Dios en un régimen tan estricto y dominante como era el Imperio Romano no era conveniente porque daban a entender que ellos eran una secta que proclamaba
como rey, no al emperador romano, sino a Jesús. Por lo tanto, evitaron volver a utilizar este término reino de Dios. Si usted lee las cartas, no se cuenta casi nunca. Muy bien. Yo quiero ahora hacer una breve introducción sobre el tema de Jesús como reino de Dios, que saqué de José Antonio Pagola, que dice él, brevemente un resumen, dice, Jesús no enseñó nunca una doctrina religiosa. Uno pensaría que los evangelios traen doctrinas. Es verdad y no es verdad, porque finalmente los evangelios hablan de la infancia de Jesús, hablan de su primera predicación, pero Jesús, salvo el discurso de la montaña en Mateo, no propone doctrina, sino habla de un acontecimiento, de un proyecto, que es el reino de Dios. Durante toda su vida habla de este proyecto. Un proyecto, un camino que debe ser acogido porque puede cambiar todo en la vida de un hombre. El que acepta el reino de Dios, el dominio de Dios, la presencia de Dios en su vida cambia totalmente. Luego, dice, él lo llama reino de Dios o reinado de Dios. San Mateo utiliza la palabra reino de los cielos porque siendo que el evangelio de él estaba dirigido a una comunidad donde la mayoría eran judíos, los judíos nunca pronunciaban el nombre de Dios, siempre lo cambiaban por el Señor, Adonai, o por otro, pero nunca pronunciaban el nombre de Yahvé. Por lo tanto, Mateo, muy respetuoso de esa tradición, dice el reino de los cielos, pero no el reino de Dios. En cambio, Marcos y Lucas utilizan preferentemente el reino de Dios. Dice, Jesús estaba experimentando el reino de Dios en su vida. Desde el momento en que el Padre dio testimonio de él diciendo, tú eres mi Hijo amado, ¿no? Y descendió sobre él el Espíritu Santo, indica que el reino de Dios empezó ahí. En el bautismo empieza a instaurarse el reino de Dios. ¿Por qué? Indica que Jesús, habiendo recibido este testimonio, se siente con el poder del Hijo amado del Padre. Y con la fuerza del Espíritu Santo, Él puede instaurar, establecer, construir este proyecto, este reino de Dios en la tierra. Entonces, el reino de Dios empieza con el bautismo de Jesús y nunca termina, porque vendrá un día, eso será, en que Jesús, después del final de los tiempos, entregará su reino al Padre. Porque finalmente es el reino de Dios Padre, no es el reino de Cristo, ¿no? Por lo tanto, Jesús trabaja para establecer y construir este reino, este proyecto, ¿no? Para un día poderlo entregar al Padre. Como decía, aquí está el reino por el cual tú me mandaste a construir y que yo, por el cual he muerto, ¿no? Bueno. Según el evangelio más antiguo, que es el de Marcos, Jesús proclamaba esta buena noticia. Se ha cumplido el plazo. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en la buena noticia. Es muy importante ese punto porque es fundamental. Marcos dice que Jesús anunció desde el comienzo. Se ha cumplido el plazo. ¿Cuál es? ¿Qué plazo? ¿A qué plazo se refería? Se ha cumplido el plazo. ¿A la venida de Cristo? ¿No? No, porque él no hablaba. Con la venida de Jesús se cumplieron todas las promesas, las profecías de los patriarcas, porque él era el nuevo Adán, él era Abraham creyente, ¿no? Él era Moisés que liberaría al pueblo. Por lo tanto, se cumplió el plazo del Antiguo Testamento. Ya no hay más ley, la ley de Moisés, no hay promesa, sino ya se hace realidad. Se ha cumplido el plazo, dice. Segundo lugar, está cerca el reino de Dios. Dice, está cerca. ¿Qué significa cerca? ¿Está o no está? ¿No? Indica que el reino de Dios es un proyecto, es una realidad que está al alcance de todos los que creen en Él. Si uno no tiene fe, ¿a qué
¿para qué me sirve el reino de Dios si yo no creo que Cristo vino a instaurar este reino, ¿no? Está cerca el reino de Dios. Convertidos. Las condiciones para poder aceptar el reino de Dios, el dominio de Dios, es conversión y fe. Creed en la buena noticia. Muy importante. Esto es un poco la médula o el centro de todo el Evangelio. Se ha cumplido el plazo. También para nosotros. Cada uno de nosotros tiene un plazo en la vida. Dios nos ha colocado en un periodo de la historia de la humanidad. Detrás de nosotros ha habido miles y miles de años, ¿no? Que no sabemos cuándo el hombre empezó a actuar como hombre, como humano, ¿no? Pero Dios que nos ha tejido en el seno de nuestra madre, ¿no? Nos ha conocido mucho antes que nosotros viniéramos, nos ha dado un plazo. El plazo nuestro es esta vida. Si uno pierde esta oportunidad, ese plazo que tiene de actuar y de recibir el reino de Dios, perdió la única oportunidad que le dio, ¿no? No habrá una reencarnación como creen muchos otros, ¿no? Porque con la muerte se acaba el plazo nuestro. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Primero que todo, es un don de Dios. Si Dios no nos da su reino, si no nos acepta, nosotros no tenemos ningún derecho de reclamar que Dios sea nuestro rey, ¿no? Segundo lugar, es una buena noticia. Es la noticia más importante de todas las noticias que podamos tener, es que ha llegado a nosotros la presencia, la salvación, el reino de Dios, ¿no? Y sí, entonces, buena noticia, entonces, motivo de mucha alegría, ¿no? Por tanto, imaginémonos a Jesús. Hagamos un poco un intento. De regreso del Jordán, donde había recibido el bautismo, sube a Galilea, su tierra. A él hubiera, aparentemente, humanamente pensando, le hubiera facilitado, ser mucho más fácil predicar donde no lo conocían, en Judea, en Samaria o en otros países, ¿no? Pero él arrancó su predicación anunciando esta buena noticia donde era muy conocido, porque era un hombre, un carpintero, lo que llamémoslo como sea, ¿no? Que era solicitado con su padre, con José, en muchos. Entonces, afrontar el público en aldeas, en ciudades como Cafarnaúm, como Nazaret, no es tan fácil porque era conocido bajo otro aspecto, ¿no? Entonces, imaginemos la sorpresa de los paisanos de Jesús, de Nazaret, de otros países, de otros pueblos, cuando Jesús sale con este anuncio. Primero, anuncia que se acabó el plazo. Era un anuncio que implica, cuando a uno le dicen, se acabó tu plazo, llegó el momento ya. Nada que hacer. o tiene que tomar una decisión. O aceptas o te quedas por fuera. Entonces, acabó el plazo. Segundo lugar. Si se ha cumplido cuando desenvuelve los rollos en la sinagoga, se ha cumplido, ha llegado el... Exactamente, ahí fue todavía más tajante, más patente, ¿no? Todo esto se ha cumplido. Atrevido. Exactamente. Entonces, Jesús empezó donde más dificultades de incredulidad, de rechazo encontraría. Efectivamente fue así, que en Nazaret le dijeron, nosotros conocemos tu madre, tus hermanos, tus hermanas, que vienes a contarnos aquí que las palabras de Isaías se cumplió en ti, que tú viniste a liberar, a anunciar la buena noticia a los pobres, etc. Fue un atrevimiento de parte de Jesús, pensándolo humanamente, ¿no? Pero fue una realidad. Anunciar en un país que estaba sujeto a Herodes Antipas, era el rey de Galilea y de Perea, tenía más de la cuarta parte de Palestina. Por lo tanto, Jesús era súbdito de Herodes. Y Herodes Antipas era súbdito de Roma, del emperador. Por lo tanto, hablar del reinado de Dios no era una cosa muy aceptada.
Por lo tanto, admiramos, por supuesto, Jesús sabía que el Padre le había dicho, empieza con tu tierra propio, donde tú eres conocido como un carpintero, como hijo de María, ¿no? Tú tienes que empezar ahí a proclamar esta noticia, buena noticia. Tengan en cuenta bien esto. ¿Qué esperaban los judíos en ese tiempo? ¿Cómo sería el Mesías? Pensaban que el Mesías vendría con un ejército del cielo, ¿no? Que vendría con poder y fuerza, con esplendor bajando del cielo. En cambio, un pobre carpintero que se asoma en las aldeas a decir, yo vengo a anunciar una buena noticia. ¿Qué se puede esperar de un carpintero, de un hombre? Y el reino de Dios, que iba en contravía del poder de Herodes, del poder de Roma. Entonces, cuando leímos esta frase, a nosotros no nos causa ninguna molestia. El reino de Dios, venga tu reino, etc. Pero si lo contextualizamos, nos damos cuenta que fue un anuncio que tuvo que haber causado críticas, expectativas, alegría en los pobres sin mucha alegría, porque ellos dicen, finalmente alguien nos viene a liberar del dominio y de los impuestos, de servicios militares, etc. Por lo tanto, era algo que tenía que sacudir las conciencias y también causar, herir un poco la sensibilidad de mucha gente, de los poderosos, de los escribas, ¿no? Y también de las mujeres. Y además, todo el mundo seguramente se imaginaría un rey, alguien como David, alguien como... Con un ejército, con una corte. Sí, con súbditos, sí, rico y elegantísimo. Claro. Y llega alguien completamente antagónico a esa imaginación. Esta era la esperanza mesiánica en ese tiempo. Esperaban un Mesías como debía de ser descendiente de David. ¿Acaso María era descendiente de David? Habrán dicho. En segundo lugar, tenía que nacer en Belén. Ellos no sabían que había nacido en Belén. Ellos pensaban que era de Nazaret. Por lo tanto, todas las pruebas eran contrarias a Jesús. Era pobre, era desempleado, había abandonado su casa, que era muy mala señal en ese tiempo, para irse al desierto con Juan el Bautista. Predicaba un evangelio novedoso, fuera de lo normal, y además no tenía ninguna autoridad en Jerusalén. No tenía papeles para decir, esto me manda el sumo sacerdote, ¿no? Entonces, era sí. Bueno, entonces esto es lo que significa el reino de Dios. Para Jesús el reino de Dios, ¿qué es? Finalmente, ¿qué consiste en palabras pobres? Es la vida como la quiere construir Dios. La vida humana nuestra, como la quiere Jesús. Como la quiere Dios, nuestro Padre. Una vida donde los hombres vivan en justicia, solidaridad, compasión y fraternidad. Una vida más humana. Este es el reino de Dios. Él no vino a montar una religión nueva, a espalda de Moisés y de la ley y del templo, porque esto hubiera sido contrariar. Él vino para cumplir la ley, no para abrogarla, ¿no? Le dice, entonces, ¿qué quiere? El reino de Dios consiste en que los humanos, los hombres y mujeres, vivan una vida digna, justa, recta, compasiva, obediente a la ley natural, a la ley de Dios. Esto es el reino de Dios. Y lo explicaba a través de parábolas. A través de parábolas él explicaba cómo era este reino, porque si él hubiese utilizado expresiones, conceptos abstractos para hablar de reino de Dios, los campesinos, las amas de casa que salían a escucharlo no hubieran entendido nada, porque pensemos si fuéramos a un pueblo, a una aldea de Boyacá o de cualquier parte y habláramos en conceptos abstractos, nadie nos entiende. Entonces él utilizaba términos y figuras que eran propios de la vida de ellos. Muy bien. Se puede decir que es hacer la voluntad de Dios. Eso. Pero más que todo, la voluntad de Dios es que seamos realmente humanos, una vida humana, fraterna, solidaria, compasiva, recta, pura, honesta. Esto es lo que es el reino de Dios. Él lo explicaba de otra forma. Muy bien. Leamos el número 4 de la página siguiente. Los misterios del reino de Dios.
El reino de Dios es una realidad misteriosa que Dios no revela, sino a los humildes y a los pequeños, y no a los sabios y entendidos de este mundo. ¿Se acuerda de este episodio cuando los discípulos regresaron de una misión? Les había enviado a predicar y regresan donde Jesús, y Jesús dice, se estremeció de alegría y dijo, te doy gracias, Padre, porque revelaste estas cosas del reino de Dios, no a los sabios y creídos, sino a los pequeños y humildes. Entonces, el reino de Dios es ¿cómo se llama? Accesible solo a los humildes, a los pequeños, a los pobres, que no confían en la plata, en el poder, etc., ¿no? Siga. Jesús revela la naturaleza de su reino por medio de parábolas, pero después de Pentecostés la revelará más claramente a través de la acción de su Espíritu. Entonces, imaginamos que después de 2 o 3 años que escucharon a Jesús, finalmente los apóstoles estarían medio, ¿no? Y entonces es el Espíritu Santo el que les abre la mente para que entiendan qué quería decir Jesús cuando hablaba del reino de Dios. Porque fíjese que hasta el último momento, cuando el día de la ascensión, los apóstoles todavía preguntan, ¿es ahora cuando tú vas a establecer el reino de Dios? Imagínense, después de 2 o 3 años de enseñanza, ¿no? Todavía ellos estaban tan perdidos que le preguntan, ¿es ahora cuando tú vas a establecer? En una aparición, imaginamos que había mucha gente, ¿no? De repente, cuando Pablo dice que Jesús se apareció a más de 500 personas, muy probablemente fue el día en que él ascendió al cielo, como último. Pero tanto, no estaba nada claro en los apóstoles que era el reino, aún después de las apariciones que tuvo después de su muerte, ¿no? Pero yo quisiera decir algo, y es, para nosotros comprenderlo hoy, 2000 años después, que lo hemos leído y lo hemos vivido supuestamente, y aún así no construimos reino de Dios, totalmente al contrario. Sí. Y adicionalmente no tenemos al Espíritu Santo, entonces ¿cómo entendemos? Sí. Imposible, pensaría. Una vez más, no, solo el Estamos más lejos que los discípulos, creo. Sí, solo el Espíritu Santo nos puede dar cómo podemos construir el reino de Dios en nuestra vida, porque ten en cuenta, el reino significa hay un dominio de Dios sobre el mundo, sobre nuestra vida. Uno acepta que Dios domine en su vida, que reine, uno acepta, uno de los dos, no hay término medio, ¿no? Uno puede servir a la mamona, al dinero y a Dios, dice el texto del Evangelio. Uno está dedicado a vivir a sus anchas, con dinero, con poder, o uno acepta que Dios sea el que domina y reina en su vida. Así. Muy bien. ¿Qué enseña Jesús en su reino? Siga. El reino de Dios viene cuando se predica a los hombres la palabra de Dios. Es como una semilla depositada en la tierra que crece por su propio poder, como el grano de trigo. Entonces, el que no escucha la palabra del Evangelio, la palabra de Jesús, no puede conocer ni entrar. Sí, el vehículo, el medio con que Dios extiende su reino es la palabra de su palabra, la palabra del Evangelio. De ahí que, por supuesto, una persona que nunca abre una Biblia, que nunca se lee el Evangelio, está muy impedido a aceptar el reino de Dios, porque no lo conoce. No conoce quién es Jesús, que es el Rey. No conoce que Dios es Padre. No conoce la forma de poder entrar al reino de Dios. Entonces, la palabra es el medio, el vehículo para poder aceptar el reino de Dios. Siendo que es un don de Dios. Dios pone las condiciones. Tú escuchas mi palabra y estás más cerca de recibir el reino de Dios. Segundo. Levantará al mundo como levadura puesta en la masa. El reino de Dios es poderoso. Dice, levantará al mundo como la levadura puesta en la masa. Un poquito de levadura y la masa del pan que crece. Entonces, la palabra de Dios y el reino de Dios tiene un poder muy grande, infinitamente grande.
Al comienzo es como un grano de mostaza, pero puede crecer y convertirse en un árbol frondoso, donde pueden anidar las aves. 12 personas, 12 apóstoles, era un grano de mostaza en el mundo de ese tiempo. 12 apóstoles que hoy día la iglesia está en todos los países, aunque sigue siendo un grano de mostaza, pero dentro de nosotros, ven, el reino de Dios empieza con una cosa muy pequeña, ¿no? Un acto de fe, de caridad, que va creciendo hasta que nos envuelve todo, ¿no? Se manifiesta al exterior como un campo de trigo mezclado con cizaña. Aparentemente, la iglesia es mucha cizaña y poca santidad, ¿no? Pero es así como la gente lo ve. Desde afuera, el reino de Dios parece una cosa insignificante y ridícula. ¿Qué poder tiene el Papa? ¿Acaso tiene un ejército el Papa? ¿Acaso tiene un banco muy poderoso, pues el Banco del Vaticano, ¿no? Pero no es esta la fortaleza. La fortaleza de la iglesia o del Papa, etc., está en que tiene un poder que va mucho más allá de Trump y de todo eso, porque tiene una capacidad de escucha muy superior a la que tenga cualquier jefe de nación. Las encíclicas del Papa son leídas por mucha gente, aún en China. ¿Por qué? Cuando habla de la ecología, cuando habla de... el reino de Dios tiene mucho poder. Es una pequeña grey guiada por Pedro, al cual se le dan las llaves del reino de los cielos. Nada menos, ¿no? A Pedro se le dan las llaves del reino de los cielos, del reino de Dios. ¿Quién imaginaría que un pobre pescador tendría las llaves del reino de los cielos? Esto está fuera de nuestra capacidad de mandar. El reino de Dios debe crecer en el tiempo. Eso. El tiempo que estamos viviendo es el tiempo en que el reino de Dios crece. Pero Jesús en un momento dijo, habrá todavía fe cuando el Hijo del Hombre venga a este mundo. Lo que da a entender que así como crece, puede que la fe también decrezca al punto. Como miren, en Europa, la práctica, el culto en las iglesias está disminuyendo al punto que casi la juventud no va a misa, etc. Aparentemente, en vez de crecer el reino de Dios, está disminuyendo. Entonces, sin embargo, sabemos que Dios nunca abandona su proyecto. Okay. Al final de los tiempos, el reino de Dios vendrá en su plenitud y lo heredarán los fieles. Hasta ese día los creyentes claman al Padre, venga tu reino. Eso. Por eso que nosotros continuamente decimos que oramos a Dios para que venga su reino a nosotros, ¿no? A pesar de todas las dificultades, de todos los altibajos, creemos que Dios mantendrá la promesa de que el reino de Dios venga, ¿no? Al mundo. Muy bien. Número 15. Condiciones para entrar al reino de Dios. El reino de Dios es el don de Dios por excelencia. Un don que hay de obtener, cueste lo que cueste. Los pecadores endurecidos en el mal no heredarán el reino de Cristo y de Dios. 1 Corintios 6:9. Lo reciben los que tienen un alma de pobre. Mateo 5:3. Una actitud de niño. Mateo 18:1-4. Una búsqueda activa del reino de Dios y de su justicia. Los que soportan las persecuciones, los que lo sacrifican, todo lo que poseen para poseer el reino de Dios. Entonces, la condición que pone Jesús cuando anuncia la buena noticia, convertidos. Tienen que cambiar de estilo de vida, tienen que cambiar de mentalidad, tienen que cambiar de vida. Tengo en cuenta que no era que los que escuchaban a Jesús fueran grandes pecadores, eran personas humildes, ¿no? De repente no observaban todas las normas de la ley, pero el mundo en el momento en que vino Jesús, ¿no? En el primer año al año 30, él empezó a predicar en el año 28, 29, era sumido en la idolatría, los dioses paganos. No sabemos lo que pasaba en China, en India, en América en ese tiempo, pero
la condición para poder aceptar a Dios es una conversión, un cambio total. Entonces, esa es la condición que pone. Pero, dice, es un don que hay que obtener, cueste lo que cueste. Si uno aprecia lo que el don de Dios, de la salvación, una vida eterna más allá de la muerte, no hay precio, no hay moneda para poder pagar este don a Dios. Tan así que Dios Padre se enamoró tanto de los hombres que envió a su propio Hijo para que rescatara a los hombres de la vida que vivían para darnos la salvación. Muy bien, sigamos. El reino de Dios es el proyecto de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas notas vienen de Carlos Meesters, este carmelita holandés que vive en Brasil. Él dice, el reino de Dios finalmente es un proyecto, porque como está en evolución, está creciendo el reino de Dios, es un proyecto que se cumplirá tarde o temprano, se cumple, ¿no? Es un proyecto. Me parece que la expresión proyecto rinde mucho más la idea de lo que es el reino de Dios, más que la palabra reino de Dios, el proyecto de Dios. Estamos en la página siguiente, ¿no? Muy bien, es un proyecto de Dios. Decía que estas notas vienen de Carlos Meester, este carmelita, y traje aquí algo que nos viene muy... Si es un proyecto, lea a continuación. Dios lo proyectó desde toda la eternidad y lo empezó a realizar por etapas, con la participación de los hombres elegidos por Él. En ese proyecto, cada uno de nosotros tiene que participar en el lugar y en el momento de la historia que nos ha correspondido nacer y vivir. Muy bien. Entonces dice, el reino de Dios es un proyecto. Dios, se puede decir muchas cosas. ¿En qué momento Dios desde toda la eternidad proyectó el reino de Dios en la tierra? ¿Qué hizo para poder realizar ese proyecto? ¿No? ¿Qué hizo? Empezó de la nada. Creó el cielo, la tierra, creó al hombre. Entonces traje aquí que viene muy larga, ¿no? Entonces miremos aquí. En este material, entonces tengo que levantarme para poder, ok. Entonces, ¿cuándo empieza el reino de Dios? El primer paso fue la creación, para poder establecer su reino. Para poder establecer su reino, Dios tuvo que crear primero un espacio, un lugar en el universo. Antes había caos, un caos en total, ¿no? Y Dios ordenó el caos del universo. No sabemos cómo era el caos, pero así lo dice el libro de Génesis. Había un abismo, ¿no? Y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas de ese abismo, ¿no? Entonces, Dios empezó a realizar su proyecto, empezando creando la tierra. ¿Cuántos millones de años pasarían hasta que la tierra empezó a ser poblada, de, ¿no? No lo sabemos. Bueno, gracias. Un rey no puede reinar si no tiene un terreno, no tiene una base, ¿no? Entonces Dios necesitaba crear el cielo y la tierra para poder iniciar este proyecto, ¿no? La segunda etapa de la formación de este reino fue la creación del hombre y de la mujer, varón y hembra, ¿no? Lo creó para que poblaran la tierra y no los hizo dueños de la tierra del paraíso, sino administradores. Dice, tú tienes aquí el árbol del bien y del mal, tú tienes todo lo que necesites, los animales, las aves, los peces, tú les darás nombre a ellos, pero tú eres un simple administrador, eres como dice en una finca, el mayordomo de la casa que yo leo. Bueno, sabemos que
esta vida paradisíaca duró no sabemos cuánto tiempo, pero los hombres quisieron ser como Dios y apoderarse de ese reino, y hay pecado, pero después del pecado Dios no retira su promesa, sino que promete, le dice cuando castiga a Adán y Eva, cuando castiga a la serpiente, ¿no? Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje, el linaje de la serpiente, del mal, y el suyo. Él te aplastará la cabeza. Sí, el linaje de la mujer, que es María, madre de Jesús, aplastará la cabeza de la serpiente, del mal. Y tú le acecharás el talón. El mal, el demonio, la serpiente, alcanzará todavía a golpear el talón de la mujer, de la iglesia, ¿no? Pero no podrá triunfar sobre ella, porque el linaje de María, que es el Mesías, aplastará la cabeza de la serpiente. Entonces hay una promesa mesiánica. Aquí, junto con el pecado, hay una etapa en que los hombres reciben una pequeña esperanza que un día Dios volverá a restaurar, y es el reino de Dios. Luego tenemos algunos episodios como el diluvio y Babel, que no tienen mucha importancia. Pasemos más bien a la parte más. Vamos a hacerla aquí. Otra etapa. Faltan los patriarcas, ¿no? Acá, sí. Viene una etapa muy importante que Dios finalmente, después de todas las caídas, los tumbos que dio la humanidad, el diluvio, la torre de Babel, etc., ¿no? Finalmente Dios toma otra vez la rienda de su reino y llama a un hombre pagano, de Abraham, y le manda dejar su tierra y todo para ponerse a su servicio, y lo hace su amigo. Abraham era un amigo de Dios porque Dios se le aparecía y le prometió un descendiente. Tengamos en cuenta que ese descendiente, la Biblia, San Pablo dice en la carta a los Romanos que no habla de descendientes, sino te daré una descendencia. La descendencia de Abraham, padre de la fe, es otra vez Cristo. Entonces, aquí empieza la promesa. Dios promete a Abraham que le dará una descendencia muy importante a él y a Sara. Por eso Abraham tuvo que esperar mucho tiempo hasta tener a su hijo Isaac. El momento en que ya tenía a este joven Isaac, Dios le pide que lo sacrifique. Sabemos que Dios el sacrificio no se dio. Finalmente tenemos en Jacob, tiene 12 hijos, y aparentemente ya era un pueblo ya. Era un pueblo, 12 hijos con su familia, pero bajan a Egipto. En Egipto poco a poco llegan a ser esclavos de los faraones, y Dios tiene que intervenir una vez más con Moisés. Entonces, es un momento estelar. Abraham, Moisés. A Moisés Dios se le revela como yo soy el que soy, que te protege. Y cuando sale con el pueblo de Israel, con el pueblo de Egipto, pacta con ese pueblo un pacto en que le dice, yo seré tu Dios, ¿no? Y tú serás mi pueblo. Entonces ya aparece la figura del reino. Yo soy el dueño, yo me reservo este pueblo para mí. Y le da los mandamientos, etc. Y le da a entender, este pueblo es mi pueblo consagrado, un pueblo de sacerdotes, etc., ¿no? Por lo tanto, es un momento muy importante de este advenimiento del reino de Dios. Luego viene lo que decía antes David. En David, Dios vuelve a prometer que uno de su descendencia ocupará el reino para siempre. Otra vez una promesa mesiánica. Y seguimos. David, con los reyes. Viene una época en que el pueblo de Israel cae permanentemente en la idolatría.
Y entonces Dios otra vez se compadece de ese pueblo, envía a los profetas. Elías, ante todo, dice, Yahvé vive y yo soy su servidor, ¿no? ¿Elías en qué año? Del año 930, después de Salomón, ¿no? Elías, Eliseos y los profetas que Isaías, una vez más, en forma muy enfática, promete que habrá, que de una doncella nacerá un hijo. ¿Se acuerdan con la profecía en Isaías 7? Por lo tanto, permanentemente los profetas anuncian que siendo que los reyes habían caído en el pecado de idolatría, ¿no? Vendrá un pastor, el cual pastoreará al pueblo de Israel, siempre refiriéndose a Jesús, a Jeremías también. Ezequiel y Daniel. En Daniel tenemos la famosa profecía, Daniel 7, donde dice que ve al Hijo del Hombre que está sentado junto al anciano. ¿Se acuerdan este libro que leímos? Entonces, permanentemente se habla de la venida de un rey, de un señor, de un pastor, que pastoreará, etc. Y continúa, luego viene la época de los sabios, ¿no? Tenemos Job y los demás, ¿no? Y finalmente, en el año, del año 1 de nuestra época, Dios dice, que dice la carta a los hebreos, perdón, voy a recordar algo que la carta a los hebreos dice, para darle un poco de... Dice, en diversas ocasiones, diversas etapas, y bajo diferentes formas, los reyes, los profetas, etcétera, los sabios, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, el Rey de todos, ya que por él dispuso las edades del mundo. Sí, Jesús recoge todas las edades, todas las etapas anteriores de la historia de Israel, y Él es el nuevo Adán, Él es el verdadero hijo de David, ¿no? Con esto hemos tratado de explicar que el reino de Dios tuvo etapas que empezaron desde muy, muy atrás. Desde cuando Dios, en su sabiduría, quiso crear al hombre, y después, cuando el hombre cayó otra vez en el pecado, envió poco a poco, restableció su reinado a través de los patriarcas, de los profetas, y finalmente, en el último día, dice la carta a los hebreos, mandó a su propio Hijo para restablecer el reino. Cristo es en última instancia, ¿quién es el reino de Dios? Es Cristo. Él es el reino, Él es el Rey que Dios envió para crear esa oportunidad de salvación. ¿Sí está más o menos claro que no es? Es decir, Jesús no improvisó cuando hablaba el reino de Dios está cerca. No fue una improvisación, era la culminación de todo un proyecto que había durado cientos y miles de años, ¿no? Tenemos que tener presente esto para que, ante todo, ¿por qué? Porque nosotros mismos estamos comprometidos con este proyecto. Día a día nosotros vamos construyendo o estamos estorbando el crecimiento del reino de Dios en nuestra familia o en nuestra patria, en nuestro lugar. Ok, ahora sí podemos continuar. Aquí hay una repetición, pero sí, hagámoslo el mismo. Preguntan, ¿cuáles fueron los momentos más importantes en la construcción del reino de Dios? La creación del mundo, la separación del caos y su conversión en cosmos. Y vio Dios que todo era bueno. Sí, la creación del hombre, varón y mujer, a imagen y semejanza de Dios. Muy bien.
el pecado de los primeros hombres y la promesa de un Salvador, la vocación de Abraham, padre de los creyentes, la revelación del nombre de Dios a Moisés y el éxodo de Israel de la esclavitud de Egipto, la alianza de Yahvé con Israel en el Sinaí. Yo seré vuestro Dios, Yo seré. yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Lo que indica, yo soy el rey y vosotros sois mis súbditos. Yahvé será el rey y señor de Israel. La entrada de Israel en Canaán y la renovación de la alianza. A partir del momento en que Dios, a través de Josué, permite o cumple la promesa de darle una tierra propia, la tierra que era de los cananeos, se la entrega a Israel, a partir de ese momento él reafirma, yo soy el dueño, el rey de este pueblo. Cuando Samuel le dijo, ¿sabe qué? Los israelitas quieren su propio rey, que Dios dice, permíteselo. Van a ver que se van a arrepentir, porque un rey tiene su corte, tiene su ejército, esto va a demandarle muchos impuestos, pero ya que quieren un rey, denle un rey, ¿no? Y así empezó con Saúl y David y Salomón y los demás. Efectivamente, los reyes fueron un gran problema para Israel, porque abusaban y no representaban de ninguna manera a Dios. La entrada de Israel en Canaán y la renovación de la alianza. El rey David recibe de Dios la promesa que alguien de su dinastía real será rey para siempre. El movimiento profético. Los profetas desde Elías hasta Malaquías y Daniel proclaman la soberanía de Yahvé sobre el pueblo que había caído en la idolatría. La esclavitud de Israel en Babilonia. Se acaba con la monarquía de los reyes a partir de la esclavitud. La redacción de los libros del Antiguo Testamento. Juan el Bautista, el anuncio que el reino de Dios está cerca. Y finalmente, la venida del Mesías, Jesucristo, de la dinastía de David. Estas son las etapas para que entendamos un poco que Dios no improvisa las cosas como a veces creemos nosotros, ¿no? Dios tiene todo el tiempo y toda la paciencia para crear lo que quiere. Por supuesto, como siempre le decía, si nosotros no queremos participar o colaborar con ese proyecto, Dios nos hace de un lado. ¿Se acuerdan de la parábola de la viña? El dueño de la viña se dio cuenta que la higuera que había plantado en la viña no daba frutos. Entonces le digo al mayordomo, córtela. No, al mayordomo le digo, no, deme una oportunidad, yo la voy a abonar, la voy a cultivar más, a ver si en un año no da higos, entonces sí la cortamos. Pero dice la parábola, el dueño le digo, si no da higos y estorba, córtala. Entonces, nuestro papel en el proyecto del reino de Dios es o servimos o estorbamos. Esto es grave, ¿no? O uno sirve o estorba. ¿Por qué? O da escándalo, o impide que los demás crean, o no participa. Esto es grave pensando que cada uno tiene un papel, un rol que desempeñar en este proyecto. Emilio, luego me ayudes a entender algo. Estamos diciendo si la higuera no sirve, corta. Cuando se presentó otro parábola del crecimiento del trigo, que había la maleza. El follaje, sí. Ese fue un gesto que hizo Jesús cuando venía que se acercaba a Jerusalén, que ve una higuera que no daba fruto, la maldijo, porque no era tiempo de dar higos. Sin embargo, maldijo la higuera. Cuando el día siguiente pasaron los apóstoles, vieron que la higuera se había secado, porque el día antes mostraba solamente follaje y nada de higos. El día siguiente demuestra
se extrañaron que sí se había cumplido la condena de Jesús. Encontraron que la higuera se había secado totalmente. Quedaron pasmados. Y era una profecía, un símbolo. El pueblo judío se secó. A pesar de toda una historia de intervenciones de Dios, como hemos visto en esta revista, ¿no? Se secó porque no daba fruto. Fuimos sacerdotes, profetas, letrados, escribas, no rechazaron el ofrecimiento de Dios. Entonces Dios los maldice, pero no tanto como para quitarle. Aún así, el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo elegido de Dios. Dios nunca retira sus decretos. Si Dios eligió a Israel como su pueblo, a pesar que pasarán 2000 años, 3000 años de repente sin que Israel vuelva otra vez a la fe, San Pablo dice, vendrá un día en que antes del final del mundo el pueblo de Israel se convertirá, volverá. ¿Cuántos años pasan? No sabemos. Acuérdense que la semana pasada Netanyahu obtuvo que la Asamblea, que el Parlamento de Israel declarara que el Estado es únicamente el Estado judío, sí, que la religión de Estado es el judaísmo. No se aceptan, por lo tanto, en Israel otras religiones que que hostilicen o que impidan el crecimiento del judaísmo. Esto cayó muy mal ante todo, porque en vez de aceptar un pluralismo de religiones como todos los estados, ¿no? Que en Colombia hay, por ejemplo, 3000 sectas cristianas. En Israel, la única religión que tiene el apoyo del Estado es el judaísmo. Por lo tanto, nada de cristianismo, nada de otras religiones. Y aún así, el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo elegido y amado por Dios. Y San Pablo dice, yo que soy judío, yo lamento mucho que Israel no haya aceptado a Jesús como el Mesías, pero vendrá un día, en el carta de los Romanos dice claramente, que Israel también volverá a creer en Cristo. Estará al final de los tiempos. Uno de los signos que ya está próxima el fin del mundo es que el retorno de Israel a la fe. Faltará mucho, ¿no? Porque hasta ahora todo lo contrario. Vamos a pie. Muy bien. Terminemos con el último. Jesús. Jesús, por su predicación del reino, sus milagros y sus acciones, reveló e instauró definitivamente el reino de Dios. Durante su vida terrenal se mostró muy reservado respecto de su título de rey, enseñando que su realeza no es de este mundo, su realeza no es de este mundo, sino que se manifiesta en dar testimonio de la verdad. Él es el siervo sufriente de Yahvé, anunciado por el profeta Isaías. ¿Se acuerda cuando Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey? Jesús no dice, no, perdone, que no. Yo sí, soy rey. He venido para dar testimonio de la verdad. Yo no soy rey de este mundo, no tengo ejércitos. Dice, si yo fuera rey, yo pediría al Padre que mandara legiones. Cada legión romana tenía 6.000 hombres, que mandara legiones para protegerme. Yo no soy rey de este mundo. Yo vine para dar testimonio de la verdad. Entonces, él reconoce que es rey, pero no es rey de este mundo. Y él siempre evitó que a raíz de la popularidad que gozaba, lo proclamara rey. Se acuerda que después de la multiplicación de los panes se huyó, se fue a la montaña para que la gente que se había saciado de la multiplicación no lo proclamara rey, porque era un riesgo muy grande. Los romanos lo hubieran capturado inmediatamente si él hubiese permitido que lo proclamara rey. Al final de los tiempos, así. Su entronización como rey no se dio Así. en su entrada a Jerusalén cuando fue aclamado como hijo de David, Sí. sino en su resurrección de la muerte, cuando tomó asiento en el trono mismo de su Padre y fue exaltado a la derecha de Dios. Al
final de los tiempos, Cristo, vencedor de todos sus enemigos, entregará el reino a su Padre y sus fieles recibirán la herencia del reino de Cristo y de Dios. Eso. Sí, tiene ahora una idea mucho más completa de lo que es el reino de Dios. Porque es nosotros no somos monarquía en Colombia, somos una república, ¿no? Por lo tanto, la idea de rey es un poco extraña a nuestra mentalidad, ¿no? No lo es en España, donde hay un rey, no lo es en Inglaterra, donde hay una reina, pero nosotros rey, ¿qué es? ¿Sí? Entonces, mucho menos el reino de Dios. ¿Dónde es que Dios reina? Si todo lo contrario permite que en Nicaragua mueran 100, 300 personas a causa de la persecución de Daniel Ortega. ¿Dónde está el reino de Dios? Se pregunta uno. ¿Dónde está el reino de Dios en China, en India, donde adoran las vacas? Entonces uno dice, es una broma hablar del reino de Dios en un mundo dominado por el mal, por el dinero, por el poder. Pero tenemos que creer que el reino de Dios está cerca y que nos invita a una conversión, a una fe para poder entrar a experimentar el reino de Dios. Muy bien. Ahora sigue en el documento que tenemos. La pregunta es, ¿cómo es que Jesús realizó su reinado? La gran pregunta es esta, ¿no? Y viene en la página 104, viene una serie de temas muy relacionados con el reino de Dios. ¿Cómo crecer con pedagogía liberadora? La pregunta, esto es la respuesta. Para establecer el reino de Dios, Jesús tuvo que liberarnos primero del dominio del mal. Si Jesús anunció y inauguró el reino de Dios, tenía primero que liberarnos del poder que existía. ¿Quién dominaba en ese tiempo en la vida del hombre? El demonio, con sus ritos satánicos, con todos sus vicios, lo más terribles vicios, ¿no?, de la idolatría. Entonces, si Jesús vino a anunciar e inaugurar el reino, tenía primero que todo que enseñarnos cómo liberarnos del poder del mal. Entonces, se habla de crecer con pedagogía liberadora. La nota viene de José Antonio Pagola, que bien conocemos, ¿no? Entonces, vamos a leer Marcos 1, 21, 28. Marcos 1, 1, 28. Que dice: hay un episodio, enseñanza de uno de la sinagoga de Cafarnaúm. Entraron en Cafarnaúm y cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba les enseñaba cómo tiene autoridad, como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Entonces, dice acá que Jesús enseñaba a sus oyentes como alguien que tiene autoridad. Entonces, lo que indica, confirma una vez más, que Jesús vino a establecer su reino, tiene poder, tiene autoridad, ¿no? Y no como los escribas que se apoyaban en texto de Moisés y de los Salmos, ¿no? Jesús casi nunca cita los profetas, casi nunca cita la ley, el Pentateuco, etc., porque él hablaba con su autoridad que había recibido el Padre. 28. Aquí vienen 5 milagros. A continuación, Marco empieza su evangelio contando 5 milagros que Jesús realizó en Galilea, en su patria. Decimos antes que empezó con su terruño, ¿no? Leamos a continuación el comentario. Jesús anuncia la venida del reino de Dios utilizando una pedagogía liberadora.
Una forma de enseñar que por un lado libera a la gente de conceptos e imágenes de Dios incompletas y hasta equivocadas, y por otro lado hace crecer al pueblo, elevando su conciencia crítica de su realidad. ¿Entiende usted cómo pudo ser Jesús para liberar al pueblo de Galilea, de Judea, de Samaria, de una mentalidad muy ligada a la ley, a las costumbres, ¿no?, que habían heredado de Moisés? Jesús tenía que hacer un lavado de cerebro y sustituir la imagen del Dios que habían heredado del Antiguo Testamento en el Dios Padre que está en el cielo. Un esfuerzo inmenso. Por lo tanto, se habla de pedagogía liberadora. Liberar de doctrina y mentalidades que ya no servían y hacer crecer al pueblo elevando su conciencia crítica de su realidad. Tenía que acostumbrar a que la gente dijera: nosotros no aceptamos más que la ley nos esclaviza, la ley de Moisés, que implicaba ritos de purificación, había que lavarse las manos, los codos, el cuerpo, no podían hacer muchas cosas que eran ridículas, ¿no?, porque eran normas que habían agregado los fariseos para los sacerdotes del templo, pero la habían extendido al pueblo común y corriente. Entonces el pueblo estaba esclavo de leyes y normas y tradiciones que Jesús tenía que empezar a barrer. Y también de otra cosa, por ejemplo, Moisés permitió el divorcio, Jesús vino y dijo: se acabó, ¿no?, etcétera, una serie de normas que Jesús tenía que liberar para que el pueblo creciera. Sigamos. Jesús no explicó directamente su experiencia del reino de Dios. Tal vez no le resultaba fácil comunicar por medio de conceptos lo que vivía en su interior. Solo comunicaba lo que el Padre le daba a conocer. Por otro lado, no sabía hablar con el estilo solemne de los sacerdotes y maestros de la ley. Acudió al lenguaje de los poetas, con creatividad inagotable. Inventaba imágenes, concebía bellas metáforas, sugería comparaciones y sobre todo creaba parábolas que cautivaban a la gente. Antes de él no encontramos parábolas en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento. Una sola parábola encontramos en el libro de los Jueces, pero la parábola es un invento de Jesús. Es enseñar a través de figuras, imágenes, alegorías. Entonces, agregué aquí, era un maestro, escuchaba primero de todo a su padre. Él transmitía solo lo que el padre le decía. Yo a veces utilizo una expresión un poco fuerte, que el padre le soplaba la nuca. Es decir, que Jesús nunca hacía nada ni decía nada que el padre no le dijera. Entonces, perfecta comunicación. Era el hijo amado, por lo tanto, él no actuaba de su capricho, sino lo que decía el padre. Segundo, hablaba en el lenguaje del pueblo. Las parábolas dicen claramente que era el lenguaje de la gente, ¿no?, del ama de casa, del pescador, del campesino, etc. Tercero, usaba imágenes sacadas de la naturaleza también y de la vida. Habla de las aves del cielo, habla de los lirios del campo, por lo tanto, tenía una cantidad de material para poder explicar a la gente qué era el reino de Dios. Sigamos. Parábolas. Jesús necesitaba enseñarles a mirar a Dios y a la vida de otra manera. Dios es bueno, su bondad lo llena todo, su misericordia está ya irrumpiendo en la vida de los que lo escuchan, para liberarlos de sus miedos respecto del Dios que juzga y castiga con severidad a los que incumplen la ley. Jesús habla de un Dios que alimenta a los cuervos, que ni siembran ni cosechan, ni tienen despensa. Hace crecer los lirios que ni trabajan ni hilan, y que visten mejor que Salomón en toda su gloria, porque Dios es bueno. ¿Se imagina la gente qué alegría escuchar a Jesús que hablaba de cosas que estaban al alcance de ellos, ¿no? No era como los escribas que tenían que citar una cantidad de normas y leyes y de textos. Él hablaba el lenguaje del pueblo, entonces tenía que ser muy agradable la predicación de Jesús. Sigamos. Jesús lo explica con otra comparación. ¿Hay acaso entre vosotros que cuando su hijo le pide pan, le dé una piedra, o
si le dio un pescado le da una culebra, pues si vosotros siendo malos dais cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará cosas buenas? Muy bien, siga. José Antonio Pagola escribe: en los evangelios se han conservado cerca de 40 parábolas, junto con una veintena de imágenes y metáforas. Solo Jesús pronuncia parábolas sobre el reino de Dios. En cada una de ellas, Jesús pretende corregir creencias sobre Dios e interpretaciones y prácticas de culto y de piedad que la tradición de los escribas les había transmitido. Entonces, corregir creencias, costumbres. Jesús tenía que meterle el cuchillo a muchas cosas para que el pueblo no se fuera tan estúpido en creer a cantidad de cosas que ya habían pasado, ¿no? Las parábolas de Jesús son una invitación apremiante a pasar del mundo viejo y convencional a un país nuevo, lleno de vida, que Jesús llama con el nombre de Reino de Dios. Sus parábolas conmueven y hacen pensar, tocan el corazón y les invita a abrirse a Dios. Jesús tiene la costumbre de repetir: quien tenga oídos para oír, que oiga. Su mensaje está ahí, abierto a todo el que lo quiera escuchar. No es algo misterioso o enigmático. Mientras que los profetas, después de cada oráculo, decían oráculo de Yahvé. Sí, no es harina de mi costal, sino oráculo de Yahvé. Jesús, en cambio, nunca utiliza esto. Dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Tiene toda la autoridad para plantear las cosas sin sustentarse en un texto bíblico. Él tiene el Padre que le dice: haga esto, diga esto. Sigamos. Seguramente a nadie le resultaba fácil creer que el reino de Dios estaba llegando. No veían nada grande en lo que hacía Jesús, salvo los milagros. Del Mesías se esperaba algo más espectacular en términos políticos, económicos y sociales. Jesús tuvo que enseñarles a captar la presencia salvadora de Dios de otra manera y comenzó a explicarles que la vida es más de lo que se ve. Aquí es muy importante. El Papa Ratzinger insistía mucho. Hay muchas cosas en la vida cristiana que uno no entiende. Y normalmente la gente de nuestra época tiende a medirlo todo de acuerdo a sus criterios científicos. Lo que no se puede tocar, lo que no se puede ver, lo que no se puede comprar, no es fábula, ¿no? Pero dice, la vida es más lo que se ve, de lo que se ve. Uno tiene que poco a poco acostumbrarse. La fe es creer en algo que no se puede tocar, ni ver, ni oír, ni medir, ni cuantificar. Uno tiene que acostumbrarse cuando lee el Evangelio a que la vida es más lo que se ve. Es un criterio muy importante. Sigamos. Les enseña a percibir algo misterioso que está sucediendo en el interior de la existencia. Echa mano a la imagen de la levadura, que hace crecer silenciosamente la masa de la harina. Así sucede con el reino de Dios. Su fuerza está ya actuando en el interior de la vida, transformándola. Tal vez la parábola que más desconcertó a todos fue la de la semilla de mostaza, que siendo la más pequeña entre las semillas, una vez sembrada en la tierra, crece más que todos los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros anidan a su sombra. Ese lenguaje era desconcertante, pues muchos esperaban la llegada del reino de Dios como algo grande y poderoso. Jesús los corrige y los invita a abandonar la tradición que hablaba de un Dios grande y poderoso. Yo pienso que también para los hombres de hoy, cuando leen las promesas del Evangelio, dicen, no, pero eso no se da, no se ha dado nunca, ¿no? Tal vez en la Edad Media hubo una cristiandad muy unida, pero hoy día hay miles de religiones. La bandeja de las religiones es inmensamente grande. Tú no escoges, yo soy católico, soy protestante, soy budista, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué cuenta el reino de Dios? La gente mide las cosas de la fe con criterios muy diferentes de lo que medimos nosotros. Uno tiene que creer que a pesar de la pequeñez del reino de Dios, va creciendo y va a poder ofrecer asilo también a otras naciones y culturas y religiones, ¿no? Los aves que anidan en la rama
del arbusto de la... ¿no? Para contagiarles su confianza total en la acción de Dios, Jesús les propone el ejemplo de lo que sucede con la semilla que el labrador siembra en su tierra. Mientras él duerme y se levanta de noche o de día, la semilla germina sin que él sepa cómo, y luego crece como hierba, luego como espiga, en fin, el trigo que llena la espiga. Sí. Lo mismo sucede con el reino de Dios, que va actuando de manera secreta y oculta. Solo hay que esperar que llegue la cosecha. Jesús invita a no impacientarse por la falta de los resultados inmediatos. Jesús está sembrando. Dios está haciendo crecer la vida. La cosecha llegará con toda seguridad. Sí. Uno tiene que creer que Dios está sembrando, haciendo crecer, aunque nosotros estemos dormidos y distraídos, es Dios que hace crecer dentro de nosotros, en la iglesia. Jesús pronunció otras parábolas para seducir el corazón de sus escuchas. El reino de Dios es como un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo. Jesús quiere darnos a conocer que el reino de Dios es una gran oportunidad que nadie debería dejar pasar. Hay que arriesgarlo con tal de acogerlo. En la parábola del Padre Misericordioso, Jesús nos muestra el rostro de Dios, a quien él llamaba con el dulce nombre del Padre. Es un Dios compasivo. La figura del Padre es la del que oye, es la de un padre que respeta la razón de su hijo. La sin razón. La sin razón de su hijo y le reparte la herencia en vida. Los oyentes deben haber quedado consternados. ¿Qué clase de padre es este? Ese padre no actúa como el patrón y patriarca de una familia patriarcal, que era el común de los tiempos de Jesús. Sus gestos son más bien de una madre que todo lo comprende y todo lo perdona. No solo apoya al hijo pródigo en brazos y besos, sino que organiza una fiesta para su retorno al hogar. Con el hijo mayor que rehúsa aceptar a su hermano y participar en la fiesta de acogida, el padre le habla con ternura. El hijo pródigo no es un depravado, sino un hijo que está muerto y ha vuelto a la vida. Muy bien, hasta acá. Ven que las parábolas dicen mucho más sobre el reino de Dios de lo que hubiera dicho en palabras abstractas, en conceptos, ¿no? Y así es como Él va poco a poco corrigiendo en el pueblo de ese tiempo y en nosotros. Porque el Evangelio sigue siendo para nosotros una lección para aprender cómo liberarnos de cantidad de cosas que de repente nos impiden aceptar a Jesús y al reino de Dios, porque estamos muy ligados a nuestro propio criterio, a nuestra cultura, y queremos medirlo todo y somos impacientes. Antes dije algo que de repente era un poco, dije que o uno colabora o estorba, pero Dios tiene tanta paciencia que uno puede estorbar por mucho tiempo hasta que Dios le echa la mano y lo trae, ¿no? Por lo tanto, no hay que tomarlo tan en serio, porque si uno dijera, yo no he hecho nada, entonces estoy estorbando, estoy inútil. Pero Dios tiene paciencia aún con los que estorban, como el caso vemos que el hijo pródigo. ¿Ya tenemos? ¿Pasó? Ok. Muy bien. Pienso que vale la pena, antes de entrar a estudiar los evangelios, que será la etapa que continuaremos, vale la pena comprender muy bien este tema fundamental que es el reino de Dios. Y nada, la próxima vez vamos a ver, Jesús combate el mal y nos da la vida. Una forma de establecer su reinado es combatir. Jesús se enfrentó con el mal, con el diablo, con los demonios y con los vicios, ¿no? Luego otro tema, Jesús dignifica a la mujer. Una de las categorías más pisoteadas en ese tiempo era la mujer. No tenía ninguna dignidad, ningún servicio. Dios restablece la dignidad de la mujer y hace el reino de Dios. Luego, Dios revela el rostro cariñoso de su Padre. Dios borra de la mente la imagen de Dios que tenía en ese tiempo y la reemplaza por un Dios bueno, cariñoso, paciente. Luego, Jesús combate las divisiones injustas entre judíos y paganos,
pecadores, etc. Entonces, es otra acción para restablecer el reino de Dios. Jesús revela el rostro cariñoso de su Padre, ¿no? Revela quién es realmente su Padre. Y termina con este último tema, cómo es el Dios de Jesucristo. Ahí vamos a penetrar mucho más directamente cómo es el Dios de Jesucristo. Muy diferente del Dios de Yahvé que creía en el pueblo. ¿Sí? ¿Creen que aprendemos de esto? Mucho. Cada uno tiene que mirar hasta qué punto está colaborando con este proyecto grande que es el reino de Dios en su propia vida personal, en su propio círculo. Muy bien. Terminamos una breve oración. Demos gracias, Señor, por habernos conducido a reanudar nuestros encuentros de estudio de tu palabra. Hemos aprendido que el reino de Dios se abre paso solo a través de la escucha de la palabra del Evangelio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Muy bien.